Gracias a todos por venir. Hablaré muy poco, simplemente recordar un café que nos tomamos, yo creo que en el mes de junio, Carlos, Nacho y yo, con la idea, el sueño de montar este festival en la cafetería Santa Bárbara, en la que Nacho, como vive lejos, llegó un poquillo tarde. Y al final, pues, estamos a puntito, de dar el primer paso, que lo estamos dando hoy, para convertir esta ciudad en la capital del podcast en castellano. Creo que una programación estupenda y gracias a todos los que están aquí, que cada uno irá presentando y explicando por qué nos hemos unido para este festival, en el que Carlos y yo tenemos muchos sueños y muchas ilusiones. Así que voy dando la palabra. Si queréis, empiezo primero por Carlos Galán. Él mismo se presenta y vamos charlando. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Soy Carlos Galán, soy el director de Subterfuge en su amplio estatus de récords y de radio. Y bueno, como dice Andrés, fue un sueño que empezó una conversación con unos cafés en una cafetería, pues al final parece que hoy arranca. Este sitio donde estamos, esta sede que encima nos ha acogido, que es el Círculo de Bellas Artes, sin duda ha sido también protagonista desde el principio, porque bueno, al principio quisimos hacer, cuando planteamos hacerlo en junio, en septiembre empezamos a arrancar un poco el proyecto. No eran unas circunstancias demasiado favorables por todos los temas pandémicos que bien conocéis, e incluso llegamos a plantear en su momento posponerlo porque no veíamos muy claro lo que podía pasar. Afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, sacamos adelante esta edición, que siempre decimos que es una edición embrionaria, ¿no?, de lo que pretendemos que sea a partir del 2023, donde, como decía Andrés, queremos que Madrid sea la capital mundial del podcast y donde pensamos hacer un montón de historias. Pero bueno, queríamos sacar adelante esta primera edición, sin duda, sin el apoyo de Gonzalo, de Valerio, que nos ha acogido en esta casa, pues no hubiese sido posible. Así que nada, tremendamente ilusionados. Creemos que todo lo que nos ha robado la pandemia en cosas nos lo ha dado, y una, desde luego, yo creo que ha sido esa fidelización con el podcast, que creo que, como dice Andreu Buenafuente, es lo mejor que le ha pasado al mundo de la comunicación en los últimos años. Así que nada, un auténtico placer estar aquí, compartir con vosotros el inicio de esta aventura apasionante que es Estación Podcast, y no sin antes eso, pues dar las gracias a Valerio por acogernos aquí, a Javier por todos sus apoyos de Podimo, a Guillermo Escribano desde la Oficina del Español del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha sido también clave, y bueno, pues todas las personas que estamos aquí implicadas, empezando por Nacho Gallego, Padgaliana y mi socio y amigo Andrés Rodríguez. Pues recupero el micrófono. Por orden de izquierda a derecha, empezamos por el círculo. Desde el primer momento, Carlos y yo tuvimos claro que es muy difícil crear un proyecto de la nada, contándole, como decimos nosotros, a base de bla, 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 incluso aunque utilices una palabra tan querida por todos como podcast. Pero tú le dices a la gente, vamos a hacer un festival de podcast, sonríen un poquito y luego a ver cómo te va. La otra manera, o la segunda herramienta para hacer que sonrían un poco más, se llamaba Círculo de Bellas Artes. Y ahí tenemos que dar las gracias a todo el equipo del Círculo, que creyó en el proyecto desde el minuto uno. Gracias, Valerio. Explícanos cómo te convencimos. Bueno, pues fue muy fácil. La verdad es que ya casi desde que abristeis la boca o desde que Gonzalo me transmitió la idea, yo ya estaba convencido. Me hace mucha ilusión, la verdad, que la gente venga a verme cuando los proyectos están arrancando. También decíamos antes con Javier que cuando Podimo arrancó en España, pues casi fue de las primeras reuniones que tuvo, fue conmigo. Y esta idea de que el Círculo de Bellas Artes esté en el centro y en el comienzo de muchos proyectos culturales innovadores, pues desde luego a mí me hace muy feliz, ¿no?, como director de esta casa. Por lo tanto, para nosotros estamos encantados de coproducir este festival, de la colaboración con Spain Media, de la colaboración con Subterfuge, muy agradecidos a Podimo, a todos los patrocinadores, también al Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Y por qué el Círculo? Bueno, pues aparte de por su posición central, envidiable, y pues por el público, ¿no?, que tenemos y la diversidad de contenidos que ofrecemos, es porque combina muy bien Estación Podcast, lo que el Círculo ha sido en su historia, con lo que es en su futuro, ¿no?, o en su presente. Por un lado, nosotros llevamos muchísimos años haciendo podcast, quizás sin saberlo, ¿no? Nuestra Radio Círculo ha sido pionera en este sentido, como un espacio, primero con una frecuencia modulada, pero cuando se acabó la frecuencia modulada, la idea de una radio en la web
de alta calidad, con un altísimo tráfico web, preocupada constantemente por cambiar contenidos, programas, etcétera, pues lleva muchísimos años antes incluso de que la palabra podcast se utilizara, ¿no? Con lo cual entronca muy bien con nuestra tradición de Radio Círculo. Pero además, digamos, las 3 líneas estratégicas, que la verdad es que no paro de repetir en actos, en ruedas de prensa, pero son muy importantes para nosotros, que estamos siguiendo pues desde que yo soy director, ¿no? Estas 3 líneas que son juventud, innovación e internacionalización, pues las 3 se encuentran en el corazón del proyecto de Estación Podcast, ¿no? Evidentemente, juventud. Bueno, pues nosotros en el Círculo tenemos el firme compromiso y estamos consiguiendo este rejuvenecimiento de nuestro público a través del rejuvenecimiento de la programación. Y si hay ahora mismo un medio cultural, un formato cultural que desde luego los jóvenes consumen con avidez, es sin duda el podcast, ¿no? Aunque no es un fenómeno exclusivamente joven, ¿no? Pero desde luego entre los jóvenes tiene una fuerza tremenda. Internacionalización, bueno, pues una de las fuerzas de este festival y una de las cosas que más me gustó del proyecto desde el principio es su carácter internacional, iberoamericano, esta idea de querer, ¿no?, hacer de Madrid la capital mundial del podcast. Es ambicioso, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Y en ese sentido también la colaboración con nuestros amigos y compañeros de Casa América, ¿no? Con los que tenemos tan buena relación, pues es muy buena noticia. Y por último, evidentemente, la innovación, ¿no?, que es una de nuestras palabras fetiche, porque como sabéis en el Círculo estamos en todas las líneas de nuestra programación empeñados en un mantra, y es que la innovación no es solo digitalización, es también digitalización. Pero la digitalización por sí misma no es innovación. El desarrollo tecnológico es una condición, sin duda necesaria, pero no suficiente para que haya una genuina innovación. Y la cultura, la creatividad, las artes, el pensamiento, es decir, lo que constituye el corazón de lo que es el Círculo de Bellas Artes, tiene que contribuir a enriquecer el concepto de innovación. Si pensamos, hablo ya en términos sociales, que solo del desarrollo tecnológico y la digitalización va a llegar innovación para nuestra sociedad, estamos perdidos. Y en ese sentido el podcast, que evidentemente contiene un elemento muy importante de desarrollo tecnológico y de innovación digital, es sobre todo innovador por sus contenidos, por la gran multiplicidad de contenidos, desde la literatura, la divulgación científica, el entretenimiento y tantos otros, que ahora también Javier seguro nos desgranará mejor, ¿no?, porque es el verdadero experto. En esa combinación entre innovación tecnológica e innovación de los contenidos está la genuina innovación. Y esa es la innovación por la que apostamos en el Círculo y, por lo tanto, no podíamos no estar en Estación Podcast y desde luego, pues vamos a remar, ¿no?, con nuestros compañeros de viaje para que dentro de muy poquitas semanas esto pues sea un éxito rotundo. Estoy seguro de que lo será. Así que gracias también de antemano a la prensa que estáis aquí, pues a ayudarnos a difundirlo y a que sea lo que se merece, ¿no?, que es mucho. Gracias, Valerio. Voy a dejar a Nacho para el final para que se pueda extender todo lo que quiera con la programación y voy a explicar lo que le debemos al apoyo de Javier Celaya y de Podimo, que desde el primer momento apostó por el formato como modelo de negocio, por supuesto, él lo va a contar, como suelo decir yo, por la cara norte, un modelo de negocio de pago, creyendo en que la clave de todo estaba en el talento de los contenidos y creyendo en el festival desde el primer momento, a pesar de que le pedimos y le dijimos desde el primer momento que no queríamos que el festival fuera un festival de una sola plataforma, porque lógicamente un festival de cine de una sola productora no sería un festival de cine. Así que luego Nacho explicará cómo tenemos contenidos de todas las plataformas y el propio Javier ha sido quien nos ha empujado y nos ha impulsado a que eso fuera así, pero ha apostado por el festival y por su internacionalización. Así que Javier Celaya. Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Soy Javier Celaya, responsable de la expansión internacional de Podimo en los mercados en español. Y sí, como decía Andrés, Nacho y Carlos, en el momento que se acercaron y nos propusieron colaborar con el festival, dijimos sí inmediatamente, porque nosotros, siendo una de las plataformas en el mercado, veíamos claramente que la industria, el sector, necesitaba un punto de encuentro, ¿no? Y ese punto de encuentro donde los creadores compartieran entre sí sus contenidos, experiencias, sus maneras de llegar al mercado, y también las diferentes plataformas, actores del sector, como pueden ser las productoras y todos los profesionales, tuviéramos un lugar de encuentro anual donde compartir experiencias, aprender de los otros,
hacer lo que se dice en el mundo anglosajón, networking, relaciones, y que surgieran de ahí nuevas ideas y nuevos negocios, ¿no? Y sobre todo con el potencial que tiene nuestro idioma, el español, a nivel mundial, porque como sabemos, el mundo del podcasting se habla mucho y básicamente nos reflejamos en la evolución que ha tenido en los mercados anglosajones. Este formato existe desde hace 20 años, no es nuevo. Lo que es nuevo en el mercado español es que ha llegado para quedarse desde el punto de vista de consumo. Hay varios estudios que dicen que el 40% de los españoles escuchan podcast, principalmente radio enlatada en el buen sentido, que en ese momento tu radio preferida, tu programa preferido, pues no lo puedes escuchar porque estás, yo qué sé, trabajando, estudiando o estás dormido o cuidando a los chavales, ¿no? Y te lo escuchas luego en formato podcast cuando quieres y donde quieres, ¿no? Pero para nosotros, cuando nos acercamos al festival, lo que verdaderamente nos interesa es ese contenido audio, sonoro, que nace en formato podcast para ser consumido en podcast, ¿no? Y en los últimos 2 años hemos visto desde Podimo la avalancha, en el buen sentido de la palabra, de creación de contenidos originales en español, desde España y América Latina, con muchísima riqueza y que verdaderamente no tiene nada que envidiar a lo que hemos visto en los mercados anglosajones, que siempre se ponen como referencia estos grandes podcasts, ¿no? Entonces, nosotros desde Podimo, que hemos invertido en los 2 últimos años cerca ya de 3 millones de euros en la creación de más de 200 programas originales en formato podcast, que para mí, como profesional de contenido durante mis últimos 20 años, es lo más maravilloso que he visto, ¿no? Dar voz a un montón de gente que quería contar una historia y que a través de este formato, como decía Nacho, ha podido llegar al mercado, ¿no? Y sobre todo rejuvenecer. Una de las cosas que también hemos visto en Podimo es esa edad del oyente. Hasta ahora, básicamente, en España teníamos un perfil de oyente de podcast de 40 a 55 años, principalmente hombre, y también era un poco por la programación. Había mucho programa de deporte, mucho programa de tecnología, videojuego. Había muy poco contenido hecho por mujeres para mujeres, que también puede ser escuchado para hombres, pero había una parte del mercado que no estaba atendida, ¿no? Y nosotros desde Podimo, igual que de otras plataformas, hemos visto cómo en los 2 últimos años se ha apostado por eso, por crear nuevo contenido dirigido a otros públicos, a otras afinidades, que veremos luego Nacho, que ha hecho un programa maravilloso, donde cubre, como ha dicho bien Andrés, todo el mercado, no solo están creadores de Podimo, están creadores de todas las plataformas y creadores independientes, así debe ser. Pero para mí lo más interesante que he visto en la evolución en España en estos 2 últimos años es estas generaciones millennial y Z, que tenemos muchas veces, a lo mejor la gente un poco más mayor, ciertos prejuicios de que no les interesa nada, no compran nada, no compran libros, no es cierto. Les interesan mucho, muchas cosas, siempre y cuando ese contenido que se les ofrece sea relevante, esté en formato móvil y tenga un precio, en el caso que sea de pago, verdaderamente asequible a su poder adquisitivo, ¿no? Y si se reúnen esas 3 fórmulas, nosotros hemos visto que la mitad del grueso de los oyentes que tenemos en Podimo es de 20 a 35 años, escorado a mujer, que esto es muy interesante, 60-40, y tenemos en general un medio de consumo de podcast en España de 25 o 30 horas mensuales, que yo vengo de otras plataformas anteriores y no superábamos la barrera de 20 horas mensuales. Y lo bueno también puede que sea un efecto pandémico, harto de tantas pantallas. Sabes que hemos consumido mucho contenido audiovisual en los últimos 2 años. El audio, que te permite estar fuera, paseando al perro o haciendo la compra, o en casa, haciendo las tareas de la casa. Hemos visto esa progresión, ¿no? No sé si queréis luego profundizar en todo eso, pero bueno, es un placer por parte de Podimo ayudar a que tengamos anualmente aquí en Madrid, en Círculo Bellas Artes, un evento de sector y de contenidos, de creadores, para hacer crecer esta industria en español, porque yo creo que verdaderamente, al igual que hemos sido líderes en otro tipo de industrias creativas, en el mundo del libro, en el mundo del cine, en el mundo de la música, no debemos dejar también ser líderes en el mundo de la creación de podcast en español. Gracias, Javier. 1 minuto de autopromo para contaros que en la bolsa que vais a llevaros, el número del mes pasado de Forbes elegía los 50 mejores podcasters. Yo creo que nosotros hablamos mucho de cimentar el sector, ¿no? De poner los cimientos del sector, ¿no? En este punto de encuentro, donde yo creo que todavía los anunciantes no se han dado cuenta que no pueden dejar escapar este territorio, pero que pronto lo comprobarán. Y le paso el micrófono a Nacho, que es el director del festival, a Nacho Gallego, y que nos va a explicar cuáles han sido las pautas de la programación y cuáles nuestras ambiciones y qué podcaster o qué podcast no nos podemos perder. Bueno, pues muchas gracias, Andrés.
la verdad que, como decían, cuando a mitad del año pasado Andrés Rodríguez y Carlos Galán me contactaban para pensar en esta idea, yo no pensaba que íbamos a estar aquí hoy. O sea, pensaba al principio, digo, bueno, qué bien suena, ¿no? Pero que se hacía como irreal y lejano, ¿no? Al final hablamos de un nuevo medio. Yo, más que un formato, yo siempre, los que estamos trabajando en esto del podcast, y en mi caso más a un nivel investigador, desde hace casi 20 años, yo pienso que hemos asistido a cómo se crea un medio. De la universidad nos gusta mucho, ¿no? Como etiquetar cosas y estructurar. Y cuando uno piensa cómo se conformó la radio o lo radiofónico hace un siglo, estamos mira, a punto del siglo de la radio en España, estaban los elementos tecnológicos, por supuesto, pero había un elemento cultural, elementos narrativos y luego los usos de la gente, ¿no? Que daban lugar y conformaban el medio. Pues eso es lo que hemos visto estos 20 años. Y creo que Estación Podcast, además, o un festival pensando en los podcasts, es como el reflejo de esa trayectoria, ¿no? Recientemente se presentaba un estudio de podcast y radio, y entonces cuando la gente le preguntas qué es un podcast, pues sigue habiendo muchísimas interpretaciones alrededor del concepto. La realidad es que es un nuevo medio, y yo esto lo tengo súper claro. Creo que es diferente de la radio. Evidentemente trabaja con lo sonoro, pero como todos tenemos muy conceptualizado la diferencia entre el cine y la televisión, en el caso del podcast es distinto a la radio, pero por supuesto cabe la radio, eso está clarísimo. Y en la radio histórica había radio en directo. A mí me encantan esas fotos de la Gran Vía en los años 20-30 del pasado siglo, llenas de gente en la puerta de Gran Vía 32 cuando empezaba la cadena SER, por aquellas que iban a ver los podcasts en directo. O nos acordamos de Historias de la Radio, la película de los años 50, donde era todo basado en podcast en directo, la película que Woody Allen luego medio adaptó en algunos casos, pero bueno. Entonces llegamos a un festival, y cuando pensamos en un festival de podcast, ¿qué es? Y ahí es, como decían, tenemos que explicar esto. Pues tenemos dos sedes fantásticas, Círculo de Bellas Artes y Casa de América, y al final yo siempre explicaba cuando hablaba con los podcasters o con la gente las productoras, oye, ¿qué hacemos aquí? Pues yo digo, esto es una mezcla entre un festival de cine y un festival de música. ¿Por qué? Pues porque tiene un componente escénico, hay una escena donde se van a hacer los podcasts en directo, pero trabajamos también con artefactos, que esto es la diferencia, yo creo, con lo radiofónico. Es decir, nos encontramos con series, documentales, que tienen un trabajo detrás de producción, postproducción, edición, que hacen que no se pueda pensar solo en hacer una conversación, sino que hay mucho más detrás y que dificulta, por ejemplo, en cómo esto se pone en vivo. Total, que así que empezamos a diseñar, ¿no?, los diferentes formatos dentro del festival. El festival se conforma de lo que hemos llamado lives o directos, que es la mayoría. La mayoría de lo que vamos y vais a escuchar esos 5 días son directos. Pero tenemos 2 secciones más, una que hemos llamado Dentro de. Todo esto surgía mucho de las conversaciones con la gente que proponía ideas. Oye, ¿por qué no hacemos algo que sea como Dentro de? Pues hacemos Dentro de Guerra 3, Dentro de Jodidísimas, que son series de ficción, por ejemplo, y que era difícil hacerlos en directo, con lo cual se estructura un diseño específico pensando en cómo presentar esa ficción en vivo. Otro formato son las premier. Yo decía, joder, si en los festivales de cine se estrenan cosas, ¿por qué aquí no vamos a estrenar podcast, ¿no? Pues se va a estrenar una temporada, por ejemplo, de Fugas, que es un podcast argentino que produce Anfibia. Se va a estrenar en exclusiva mundial Montserrat, que es la nueva serie de Fernando Benavides, que es el director de Fausto, de Spotify en México, que fue nombrado mejor podcast del año pasado, Fausto, y la premier mundial va a ser aquí en el festival. O, por ejemplo, se va a estrenar también un capítulo de un podcast que empieza esta semana en las plataformas de Colpisa de Vocento, que se va a llamar Fuera del Radar, de José Ángel Esteban, y se va a estrenar un capítulo en exclusiva también dentro del festival. Pues estábamos pensando en ese tipo de formatos. Y luego tenemos los lives que van a ser un poco la parte de también un elemento fundamental de todo esto, de todo este espectáculo, que van a ser la relación con la audiencia, claro. O sea, mucha gente, el festival está pensado como un espacio de conexión de los creadores con la audiencia. Y también teníamos como súper claro desde el principio que tenía que ser un festival de creación, que no podía ser un festival de mesas donde vamos a hablar de podcast, que al final también vamos a hacer mesas que se van a hablar de podcast, pero lo que nos interesaba sobre todo es que
se hiciera creación en directo y los creadores se conectaran con sus audiencias en directo. Y dentro de todo esto, pues pensamos en una programación que fuera diversa a todos los niveles. Es decir, tenemos desde creadores hiperconsolidados que vienen de la radio, como Juan Ramón Lucas, a gente que está llegando nueva al mundo del podcast, como Elizabeth Duval, que está empezando su podcast también hace un mes. Tenemos podcasts de Portugal, que vienen del Diario Público, que es, por ejemplo, una de las cosas que también pensamos es aquellos espacios donde se ha apostado mucho por el podcast desde hace tiempo. El Diario Público en Portugal lleva haciendo mucho tiempo una sección de podcast estupenda, pues vienen a hacer un programa en vivo que además se va a hablar de iberismo aquí en el Círculo de Bellas Artes con Sergio del Molino. Van a hacer una entrevista en profundidad pensando en las conexiones España-Portugal. Tenemos gente que viene de Argentina, de Chile, de Colombia, de Estados Unidos. Vamos a trabajar en formatos, en tendencias que son las últimas tendencias. Por ejemplo, viene Punkin Translation, el primer podcast seguramente producido en España en español e en inglés. Una de las tendencias es producir en multilingüe. Esto que algunos nos preguntamos, oye, ¿qué va a pasar con el podcast? Una de sus barreras puede ser la lengua. Bueno, pues ya nos encontramos que viene también, por ejemplo, la productora de Adonde Media, que produjo un podcast que no viene como tal, pero seguro que sale el tema en alguna de las mesas que vamos a tener, que han producido los últimos días de Maradona en 5 idiomas distintos, con adaptaciones distintas a los idiomas distintos. Y esa tendencia también se va a ver dentro del festival. Tenemos a gente de Colombia como Laura Ubaté, de Chile vienen Las Raras, podcast Premio Ondas, seguramente uno de los creadores, de las creadoras de podcast más interesantes que hay. Y luego también pensábamos en la idea de lo independiente y las plataformas, ¿no? O sea, tenemos podcasts que se van a presentar que están ligados a plataformas, como decía Javier y decía Andrés, pensando mucho en la diversidad. Vienen podcasts de Podimo como Dos Rubias Muy Legales, Pijamarrones, pero también tenemos podcasts de Audible, como Jodidísimas o Punkin Translation, podcast de Spotify, como comentado Montserrat, podcast de Subterfuge Radio, podcast de Podium, podcast de Prisa. Vamos a tener a Nacho Ares de la cadena SER dentro de La Pirámide. Y también tenemos, digamos que hemos tocado todos los palos, porque una de las cosas también del nuevo sector es que se está modificando continuamente y que además se está generando un tejido nuevo. Es decir, ¿qué se diferencia el podcast de la radio? Pues que hay un tejido de productoras que no existía en lo radiofónico, porque la forma de producir. Y la forma de producir el podcast lo que nos trae es un montón de productoras que también van a estar aquí. Y luego hay clásicos independientes, o algunos que venían independientes y durante el trayecto se han convertido en parte de plataforma, pues como Las Hijas de Felipe. Pero también tenemos a Carne Cruda o La Cafetera, que son dos programas históricos del online, vamos a decir, español, y que El Sentido de la Birra, que también. O sea, tenemos como una diversidad de contenido que yo creo que va a ser una de las claves de este festival desde esta primera edición y para futuro. Y nada más, que por mi parte yo creo que la idea es que venga mucha gente esos días, que además es un festival gratuito, en esa apertura hacia las audiencias, que las dos sedes queremos que sea un hervidero, ¿no? de creación sonora donde la gente se reúna durante esos 5 días y que sea un punto de partida, ¿no? De algo que, como decía Carlos, yo creo que es el punto de partida de algo, hay que hacer hincapié, esto es único. O sea, esto es la primera vez que ocurre algo así. Hay gente que decía, no, ha habido un festival. No, un festival no es una sesión de charlas continuas, eso es un congreso, un seminario de que en la universidad hacemos muchos. Esto es otra cosa y yo creo que va a ser una oportunidad única estar ahí en esa primera edición de Estación Podcast, cuando dentro de 30 años digamos, yo estuve en la primera estación de Estación Podcast. Ahí estuvimos. Gracias. Dos cosas que no quiero que se nos olviden. Que Carlos explica muy bien el sueño que tenemos el año que viene de convertir este festival, de sacarlo a la ciudad y que hacer que toda la ciudad esté vibrando.
Sí, pues bueno, básicamente es eso. Como he dicho antes, esta primera edición es una edición contenida por las circunstancias que se planteaban en ese momento, pero la idea del año que viene pues es eso, es crecer, es que por supuesto si nos siguen acogiendo, que espero que sí, que el Círculo de Bellas Artes sea nuestra sede principal, pero la idea es intentar llevar la programación a otros espacios, sobre todo pues bajo la premisa y la batuta excelente de Nacho, que abrieron incluso un aspecto más multidisciplinar, donde se puede incluso pues, llegar a galerías de arte, incluso a cocinas de grandes chefs. Pues no sé, al final es eso, ¿no? Pues darle la dimensión que creemos que el formato está adquiriendo y que, bueno, que creo que el 2023 puede ser un buen año para arrancar con ello. Y la segunda para Javier, para que explique el sueño que tenemos los tres de llevar esto a Latinoamérica y cruzar el charco. Sí, como comentábamos, la aspiración desde el principio es que fuera un festival iberoamericano y con esa ventaja competitiva que tenemos como industria de un idioma que se habla por más de 500 millones de hispanohablantes a nivel mundial, hacer llevar este festival al otro lado del Atlántico, ¿no? Y así como hay una amplia representación de contenidos de América Latina hoy en esta primera edición y habrá en las subsiguientes, que también seamos capaces a través de este festival de exportar contenido hecho en España para que se escuche al otro lado del Atlántico. Como sabéis, nuestro acento viaja bastante bien. Desgraciadamente en este país tenemos un cierto prejuicio cultural y el acento de América Latina no viaja también a España. Pero como industria, desde el punto de vista española, al igual que como el mundo del libro, que sabéis que más del 50% de las ventas salen fuera de España, en el mundo del podcasting, una de las cosas que tenemos como industria es que lo que se produce aquí viaja muy bien al resto del mundo a través de esa globalidad de nuestro idioma, ¿no? Y a través de este festival la idea es acercar a los creadores, productoras de España a los creadores del otro lado del Atlántico con el fin de crear esas sinergias y hacer crecer conjuntamente la industria. Entonces, el año que viene, aparte de Madrid, tendremos una capital hermana al otro lado del Atlántico. Bueno, pues si alguien quiere preguntar algo que no hayamos podido explicar, estamos a vuestra disposición. La primera pregunta siempre es la imposible, la que no existe, o sea que es la segunda pregunta. Y si no, pues os invitamos a un café. Bueno, pues gracias y os esperamos a todos. Por cierto, que el escenario donde se van a producir todas esas cosas es este. Es esta tarima, ¿no? Sí, vamos a tener 3 escenarios. Esta tarima del CBA y en Casa de América la Sala Simón Bolívar y el Anfiteatro Gabriela Mistral. Y también vamos a tener, por cierto, que esto es una exposición de un podcast que se llama El Atrapacuentos, que va a tener lugar en Casa de América, con sus gráficas, porque una de las cosas además que también estábamos viendo, hemos hablado mucho con Carlos y con Andrés, es la potencia gráfica del mundo del podcast. Hay una gran potencia creativa detrás de la creación podcastera y este año pues tenemos por primera una exposición que va a ser la exposición del Atrapacuentos en Casa de América. Y entregaremos el premio al mejor podcast del año, que eso es otra de las cosas que queremos hacer justo al final del festival. El monito. El monito. Bueno, gracias a todos. Gracias.